Romanos capítulo 1, versículo 16 en adelante. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gloria al Señor. Pueden acomodarse, tengan amabilidad. Bueno, gracias al Señor por esta oportunidad que Él nos concede de estar aquí en esta mañana en el nombre del Señor. Por la misericordia de Dios, Él nos ha permitido estar aquí en esta hora, unidos en armonía, alabando al único Dios verdadero, al único que merece toda alabanza, hermanos. ¿Cierto que sí, hermanos? El único digno de alabanza es Jesucristo. El único Dios verdadero es Jesucristo. He titulado el tema El poder del Evangelio. El poder del Evangelio. Ese es el tema que vamos a tratar en esta mañana. Hermano, en el corazón del apóstol había un ferviente deseo, algo que lo quemaba por dentro, de predicar el Evangelio de Cristo. En el corazón del apóstol Pablo había un profundo deseo de predicar el Evangelio por todas partes, de anunciar el Evangelio a cuantas personas más pudiera, e ir a los lugares que él más pudiera ir para predicar el Evangelio de Cristo. El apóstol Pablo, antes de convertirse a Jesucristo, era un hombre importante en la región. Era un hombre letrado, versado. Pero era perseguidor del Evangelio. Y ustedes conocen la historia de Saulo de Tarso, como se llamaba antes. Pedía carta a los gobernadores, pedía carta a los sacerdotes para perseguir a todo el que predicaba el Evangelio de Jesucristo. Participó en la muerte de Esteban. Él estuvo allí y a sus pies tiraron la ropa de Esteban. Esteban, que fue apedreado hasta morir. Y los cristianos lo conocían a él como un perseguidor del Evangelio. Los arrastraba, los azotaba y hacía tantas cosas. Pero mire lo que es la obra del Señor, de perseguidor del Evangelio a predicador del Evangelio. Mire lo que hace Dios. Y a él no le creían. Cuando llegó a Jerusalén, que sabían que era Saulo de Tarso, la iglesia no le quería. No le creían ni le querían recibir. Tuvo Bernabé que hablar por él, porque no le creían. No le querían tampoco recibir. Pero ya él estaba transformado por el poder de Dios. Porque el Evangelio es el poder de Dios
Y todo el que tiene un encuentro con Jesucristo cambia porque cambia. Sea letrado o iletrado, sea rico o pobre, cambia porque cambia. Todo está en tener un encuentro real con Dios. Y ustedes saben que el apóstol, cuando él tuvo el encuentro con Dios, su vida cambió. Dio un giro radical. Fue transformado por Dios. Y ahora a él le toca ser perseguido, hermano. De perseguidor a perseguido. De victimario a víctima. Ahora él pasa a ser perseguido por causa de la predicación del Evangelio de Jesús. Lo azotaron con vara, con látigo. Estuvo a punto de morir varias veces por causa del Evangelio. Porque todo el que tiene un encuentro con Dios, el poder del Evangelio lo cambia, lo transforma, lo liberta. Nosotros el día que tuvimos un encuentro con Cristo, nuestra vida cambió y hoy estamos aquí alabando y glorificando el nombre de Jesucristo. Un aplauso para Él en esta mañana. Un aplauso para Cristo. El poder del Evangelio cambia a una persona. Hermanos, de perseguidor lo vuelve predicador. El poder del Evangelio toma a un borracho y lo saca de la cantina y lo trae a la iglesia del Señor. El poder de Dios toma a una mujer de la vida licenciosa y la trae a la iglesia y la vuelve una servidora de Dios. El poder de Cristo saca a un hombre de las calles y lo pone a predicar el Evangelio de Cristo, porque todo el que tiene un encuentro con Dios cambia, hermano, es transformado. Nosotros hemos sido transformados por el poder de Dios. Por eso estamos aquí esta mañana, porque Dios nos ha transformado, Dios nos ha cambiado y ya no somos los mismos. Nuestra vida no es la misma. Dios nos ha transformado. Y en el pasaje que nos ocupa, donde el apóstol está haciendo una clara declaración, habiendo ya entendido lo que es el poder del Evangelio, el poder de Dios obrando en la vida de un hombre, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Ahora, hermanos, en Roma había una iglesia que el apóstol Pablo lo había fundado. En Roma había una iglesia que se cree que la había fundado uno de los que estaban en Pentecostés. Ustedes saben el derramamiento del Espíritu Santo que hubo en Pentecostés, en el aposento alto, donde había como 120.
Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en nuevas lenguas, sobre el Espíritu les daba que hablase. Y eso fue como una dinamita para ellos. Y de allí salieron hombres y mujeres dispuestos a predicar el Evangelio a costa de lo que fuera. Ellos iban predicando a Cristo sin importar si los perseguían, si los amenazaban, si los torturaban, si los echaban de las casas, si los arrastraban, si los echaban de los empleos. No les importaba si la familia los rechazaba, no les importaba. Ellos estaban tocados por el poder de Dios y seguían predicando a Cristo. Un aplauso para él en esta mañana. ¡A este Dios maravilloso! Dios poderoso, tocado por Dios. Y se cree, hermano, que uno de los que salió de ahí el día del Pentecostés, como había de todas partes, fue a Roma y allá empezó a predicar a Jesucristo y se formó una iglesia del nombre del Señor. Y es la iglesia que está en Roma, a la cual el apóstol Pablo se dirige y escribe la epístola a los romanos. Gloria al nombre de Jesús. En esta mañana voy a presentar 3 razones que tenía el apóstol para predicar a Jesucristo. Y son las mismas 3 razones que debemos tener nosotros para predicar a Jesucristo. 3 razones que tenía el apóstol. Primera, se consideraba un deudor. Pues en primer lugar el apóstol Pablo se consideraba un deudor de predicar a Jesucristo, y él dice: a griegos y a no griegos, a sabio y no sabio, soy deudor de predicar este Evangelio. Lo que quiere decir que el apóstol Pablo se consideraba a sí mismo un deudor de predicar el Evangelio de Jesucristo, un deudor de anunciar este Evangelio de Cristo. Hermano, y nosotros que también hemos recibido este poderoso mensaje, que hemos tenido un encuentro con Dios personal, también somos deudores de anunciar a Jesucristo a los demás, de predicar el Evangelio que hemos recibido del cielo, el Evangelio que hemos recibido de Dios, de predicarlo y anunciarlo. ¿O no somos deudores? Somos deudores. Lo que somos y lo que hemos de ser, se lo debemos a Dios. Estamos aquí por la misericordia de Dios. Lo que tú eres, se lo debes a Dios. Lo que es tu familia, se lo debes a Dios. El trabajo que tienes, se lo debes a Dios. La vida que tienes, se la debes a Dios. El hogar que tienes, se lo debes a Dios. Sin Dios no somos nada, hermano. Somos deudores de servirle a Dios, de predicar a Jesucristo. Tercera razón, segunda razón. Esas 3 razones. La segunda razón, estaba dispuesto a predicar el Evangelio. Pues, hermano, en segundo lugar, el apóstol Pablo estaba dispuesto a predicar el Evangelio de Jesucristo, y dice: en cuanto a mí. Hay que entender el sentido del apóstol, la visión que tenía, hermano, de predicar a Jesucristo, de ganar almas para Dios. Un profundo sentir que lo embarcaba, que lo llevaba por dentro. Y es lo que nosotros debemos sentir en esta mañana. ¿Cuántos de nuestras familias están sin esperanza?
nuestra familia, nuestros parientes. Pero hay que estar dispuesto. Hay que estar dispuesto a anunciar a Cristo. Estaba dispuesto a predicar el Evangelio y dice: el apóstol Pablo dice: en cuanto a mí, presto estoy para anunciar el Evangelio a vosotros que estáis en Roma. Estaba dispuesto. Y yo creo que en esta mañana nosotros, como la iglesia del Señor, debemos pues de estar dispuestos, de estar prestos a predicar en la zona, en el barrio y donde nos toque predicar, a anunciar a Cristo con el alma y con el corazón. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, que anunciar a Jesucristo no solamente es predicar en el púlpito, también es evangelizar puerta a puerta, de casa en casa, anunciando a Cristo. Eso también es predicar el Evangelio. Eso también es servir a Dios. Tercera razón. No se avergonzaba del Evangelio. Hay personas cristianas que les da pena que le vean la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué le da pena? ¿Te da pena que te vean la Biblia? ¿Ah? Hay personas que cuando van en el bus y el hermano le dice: Dios le bendiga, para que los amigos y las amigas no se enteren que es cristiano, no dice ni amén. ¿Por qué? Y pasó el caso de había una hermana que se avergonzaba de que la saludaran delante de los amigos. Y había un hermanito en la iglesia que hablaba duro y saludaba a los hermanos, gritaba desde lejos: ¡Dios bendiga, hermano! Y a veces Dios permite las cosas. Y el hermano se embarcó en el autobús, iba la hermanita ahí. Y al lado iba la jefe de trabajo. Y entre el hermano y el avión: ¡Dios la bendiga, hermana! No contestó. Y volvió, se la repitió: ¡Ah, con usted, hermana! Pues que se avergüenza de Cristo. Y el hermano empezó a predicar en el bus a Jesús. Y se entregaron 3. ¡Gloria a Dios! ¡No se avergonzaba de Cristo! Hermano, si Él no se avergonzó de nosotros en la cruz del Calvario, Él dio su vida por nosotros. ¿Por qué nos vamos a avergonzar de Cristo? ¡No te avergüences de Cristo! ¡Aplausos, aplausos! ¡Que más libertad en esta mañana! ¡No te dé pena anunciar a Cristo! ¡Sigue predicando! ¡Sigue anunciando a Jesucristo! A algunos les da pena que le vean la Biblia. Ustedes saben que hay alumnos que en los colegios les da pena que le digan que es evangélico, como una afrenta para ellos. No hay que sentirse privilegiado de ser cristiano. A mí a veces me dicen: ¿y todavía usted es cristiano? Ahora es cuando. Gloria al Señor. Y yo nací en el Evangelio.
Y tengo 44 años de edad. ¿Usted cuántos años tendré? Porque yo nací en un hogar cristiano. Fui presentado a los 30 días de nacido. Nosotros tenemos razones poderosas para anunciar a Jesucristo donde sea. En la calle,